Estequiometría de reacciones acopladas. Las reacciones que se suceden en secuencia para dar lugar a un producto final se conocen como reacciones consecutivas, como, por ejemplo, A produce a B, que produce a C. Cualquier sustancia producida en un paso y consumida en otro de un proceso multifásico se denomina intermediario. La ecuación química que abarca todas las reacciones en una sola expresión se conoce como reacción general. El estudio de las reacciones acopladas en química reviste una importancia fundamental en la comprensión y manipulación de procesos químicos complejos y reales. Estas reacciones, donde múltiples transformaciones químicas están interconectadas, ofrecen un enfoque integral para analizar sistemas reactivos en entornos naturales o sintéticos. La clave reside en entender la estequiometría y la termodinámica de cada etapa, así como sus interrelaciones. La química de reacciones acopladas es esencial en la síntesis de compuestos avanzados, desde productos farmacéuticos hasta materiales innovadores. Permite optimizar la eficiencia y selectividad de los procesos, minimizando desechos y mejorando la sostenibilidad. En el ámbito biológico, comprender las reacciones acopladas es esencial para desentrañar complejos mecanismos metabólicos y entender enfermedades. La energía liberada o consumida en estas reacciones influye directamente en el funcionamiento celular y organísmico. Un ejemplo paradigmático que destaca la importancia del estudio de las reacciones acopladas es la glucólisis, un proceso celular vital que convierte azúcares simples en energía utilizable. Este conjunto de 10 reacciones interdependientes implica factores energéticos y de rendimiento individual, y su correcto funcionamiento es crucial para la viabilidad celular y, en última instancia, para la salud de un organismo. Las enfermedades metabólicas graves a menudo surgen cuando las enzimas encargadas de regular los rendimientos de estas reacciones son defectuosas en diversos grados. Alteraciones genéticas que afectan estas enzimas pueden conducir a disfunciones en la glucólisis, comprometiendo la capacidad de la célula para obtener energía de manera eficiente. La deficiencia de piruvato quinasa, una enzima crucial en la glucólisis, conduce a la anemia hemolítica por deficiencia de piruvato quinasa, PKDHA. Esta enfermedad hereditaria, transmitida de forma autosómica recesiva, resulta en la incapacidad de los eritrocitos para producir suficiente ATP durante la conversión de fosfoenolpiruvato a piruvato. Como consecuencia, los eritrocitos experimentan un envejecimiento prematuro y son destruidos en el torrente sanguíneo, dando lugar a síntomas como fatiga, palidez y esplenomegalia. La comprensión de estos efectos enzimáticos no solo es crucial para el diagnóstico y tratamiento de la PKDHA, sino que también resalta la importancia de las reacciones de la glucólisis en la salud celular y sistémica. Estequiometría de reacciones acopladas. Para resolver la estequiometría de reacciones acopladas, el primer paso consiste en homogeneizar los coeficientes estequiométricos de todos los intermediarios clave. Luego, procedemos a cancelar aquellos que se repiten como intermediarios para obtener la reacción neta. Una vez obtenida la reacción neta, revisamos nuevamente los coeficientes estequiométricos para simplificar las proporciones a números enteros, lo que nos permite representar un único evento de reacción teórica. De esta manera, podemos abordar las preguntas que implican tanto reactivos de la primera reacción como productos de la última. Leyes de la conservación. En cuanto a las relaciones de energía y carga, seguimos las leyes de conservación.
Esto implica que la carga total y la energía total serán equivalentes a las sumas respectivas de las cargas y energías parciales de cada reacción individual. En este contexto, cobra relevancia la ley de Hess, que es esencialmente una expresión de la conservación de la energía de manera aditiva. Al aplicar la ley de Hess, es crucial recordar que debemos primero ajustar la estequiometría de las reacciones, lo cual también afecta el calor de reacción. Además, si se requiere invertir la dirección de una reacción, el signo del calor de reacción también experimentará un cambio. Dadas las siguientes ecuaciones, determine una reacción neta que permita obtener etino C2H2 a partir de carbono, grafito e hidrógeno. Balancee su masa de forma tal que no aparezcan ni aguas ni oxígenos netos y calcule su calor de reacción. Entonces, aquí lo que tenemos son tres ecuaciones químicas acopladas interpretadas molarmente. Sabemos que es la interpretación molar o macroscópica porque los números estequiométricos están expresados como valores intermedios, es decir, no enteros, valores continuos, con decimales. Dicho esto, lo que debemos hacer es lo siguiente. Como el producto clave es el etino, pero en la ecuación química que nos dan está del lado de los reactivos y lo necesito del lado de los productos, lo que voy a hacer es girar la ecuación, traslocando la posición de productos y reactivos. Pero al hacer eso, tengo que invertir el signo del calor de reacción, que pasará de negativo a positivo. En el siguiente paso debemos equilibrar la balanza de masas para los intermediarios. Por ejemplo, el dióxido de carbono. Como en la ecuación final, en la que me produzca etino, voy a necesitar 2 dióxido de carbonos. Entonces voy a tener que multiplicar por 2 toda la segunda ecuación. Entonces vamos a tener 2 carbono grafito, 2 oxígenos, 2 dióxido de carbonos, que es lo que estamos buscando. Pero el calor de reacción también deberá multiplicarse por 2. Hecho esto, el intermediario agua está 1 a 1. El problema sería el intermediario oxígeno. Del lado derecho tenemos 5 medios. Del lado izquierdo tenemos 2 y 1 medio. Por lo tanto, debemos sumar 2 y debemos sumar 1 medio y ver si nos está dando en estos momentos 5 medios. Así que procedemos a hacer la suma de fraccionarios. 2 más 1 medio. Multiplico por 2 arriba y abajo. Ahora tengo 2 como denominador común. 2 por 2 será 4 más 1. 4 más 1 es 5, por lo tanto es 5 medios. Así que estos oxígenos de acá me dan 5 medios, lo que vale del lado de los productos. En este punto procedemos a cancelar los que se repiten, los intermediarios, como dióxido de carbono en reactivos y productos, como los oxígenos en reactivos y productos, como las aguas en reactivos y productos. Con lo cual podemos plantear la reacción neta en términos de las sustancias que no eliminamos. Una molécula de hidrógeno, 2 de carbono grafito, que producen un etino. Ahora, para el calor de reacción, simplemente vamos a ejecutar la suma que ya está aquí planteada. Detalle importante, las unidades estándar generalmente se dan erróneamente para kilojulios únicamente, pero en realidad deben estar dadas para kilojulios sobre mol. En cualquier caso, como kilojulio sobre mol es factor común, bajará como la unidad de la solución. Por lo tanto, lo único que queda es operar los valores con la calculadora. 1299 más, abro paréntesis, menos 393.5 por 2, cierro paréntesis, más por menos da menos, 285.8. El resultado, 226.2. Positivo, lo cual implica que el sistema debe absorber calor para que se dé la reacción. O sea, es una reacción endotérmica. Rendimiento acoplado. ¿Cómo podemos derivar una fórmula para medir el rendimiento neto de una reacción?
La respuesta se encuentra en una analogía con el campo de la genética estadística, mediante la siguiente demostración. Demuestre la relación que existe entre el cálculo de una probabilidad condicional y un rendimiento neto de la reacción. Entonces, en el curso de genética clásica, en la parte de estadística genética, definimos que la probabilidad de un evento iésimo era igual al cociente del número de eventos de esa categoría entre un número de eventos totales. A su vez, cuando estábamos analizando la probabilidad de varios eventos simultáneamente, empleamos la propiedad de probabilidad condicional, en la cual la probabilidad total es igual a el producto de las probabilidades de todos los eventos que deben confluir. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces en rendimientos de reacción también debemos calcular rendimientos totales, pero no podemos hacerlos con sumas, sino con multiplicaciones. Pero debemos demostrar por qué razón sucede esto. En una primera parte de esta demostración podemos emplear las definiciones de masa molar y de número de Avogadro para convertir la expresión de rendimiento de la reacción en términos de la masa, a términos de los moles, a términos del número de entidades. Y por lo tanto obtenemos un cociente de número de entidades semejante al de una probabilidad. Eso implica que el rendimiento de la reacción va a funcionar de manera semejante a una probabilidad al ser el cociente de números enteros, siendo el que se encuentra en el numerador más pequeño que el que se encuentra en el denominador, porque el del numerador es solo una fracción más pequeña que el del denominador que representa el total. Por lo tanto, podemos interpretar los rendimientos de la reacción en términos de probabilidades, lo cual va a afectar, por ejemplo, al modo en que hacemos la estequiometría con rendimientos en factores de conversión. Recuerde que en los factores de conversión interpretamos a la ecuación química molarmente. Por lo tanto, cuando hacemos el ratio de moles teóricos, podemos multiplicar el número estequiométrico del producto por el rendimiento de la reacción, lo cual va a significar que no todos los moles del producto van a ser generados, solo la fracción que corresponde al rendimiento teórico. Sin embargo, aún nos falta la demostración como tal de por qué se cumpliría la ley del producto de probabilidad total a fracción de probabilidades, lo cual es, un poco más complejo. Digamos que tengo un reactivo J que pasa por un intermediario K hasta llegar a un producto I. Y en cada paso voy a tener un rendimiento de la reacción. Rendimiento 1, rendimiento 2. Y cada sustancia tiene sus propios números estequiométricos. Lo que vamos a hacer es plantear la ecuación de estequiometría. Primero, para la reacción número 1, donde la masa de K va a ser la incógnita, en términos de la masa de un reactivo clave que es J. Ya sabemos que el primer ratio o cociente es el de números estequiométricos y el segundo el de masas molares. Multiplicando los de la incógnita, que en este caso es K, dividiendo los del dato, que en este caso es J. Para convertir esto a la masa experimental, porque aquí tendríamos la masa teórica sin tener en cuenta el rendimiento de la reacción, lo que vamos a hacer es aplicar la definición que mencionamos anteriormente, que es asociar el número estequiométrico de la incógnita al rendimiento de la reacción. Por lo tanto, esto pasará a ser la masa experimental de K si multiplicamos del otro lado por el rendimiento de la reacción número 1. Ahora podemos calcar esta misma expresión pero para la segunda reacción, en la cual tenemos la masa experimental de I en términos del rendimiento número 2, en términos de I multiplicando, y en este caso el dato sería la sustancia K intermediaria. Eso de hecho representa un tipo de algoritmo para resolver esos ejercicios que es a dos pasos. Primero, resolver la estequiometría de la reacción número 1, después resolver la estequiometría de la reacción número 2. Sin embargo, podemos unificar estas dos ecuaciones en una sola, igualando a través de la masa experimental de la sustancia intermediaria. Al hacer esto, observaremos que la masa molar del intermediario queda multiplicando y dividiendo
que el número estequiométrico del intermediario queda multiplicando y dividiendo. Por lo tanto, los términos del intermediario podrán cancelarse siempre y cuando esté expresada bien la estequiometría o el balance de masas en las ecuaciones. Adicionalmente, observemos que el rendimiento número 1 queda multiplicando el rendimiento número 2, lo cual cumple con la expectativa de que el rendimiento total puede expresarse como el producto de los rendimientos individuales. Si incrementáramos el número de reacciones parciales, lo único que haríamos es cancelar los números y masas molares de los intermediarios. Siempre nos quedaríamos con la pareja del producto clave y el reactivo clave y multiplicando cada vez más rendimientos de reacción. En consecuencia, se cumple la ley del productorio de probabilidades, lo cual refuerza el hecho de que podemos interpretar el rendimiento de la reacción como la probabilidad con la cual se realiza la conversión de una sustancia, o más precisamente la probabilidad con la cual la reacción química que debería ocurrir sucede. Lo cual nos lleva a dos modificaciones rápidas para los algoritmos al resolver ejercicios de lápiz y papel. Y es que siempre vamos a multiplicar el número estequiométrico por el rendimiento de la reacción para obtener la forma experimental de la masa o cualquier otro parámetro que estemos midiendo, ya sea en una ecuación por método algebraico o en un factor de conversión, como veremos en los siguientes ejemplos. En consecuencia, el rendimiento neto de la reacción, en lugar de ser una suma, es el producto de los rendimientos de cada una de las reacciones acopladas, mientras que para factores de conversión, los rendimientos de reacción siempre deberán multiplicar a los coeficientes estequiométricos del producto en el ratio de moles teóricos. Consideremos un ejemplo trivial utilizando un factor de conversión. Hallar la masa de alcohol etílico que se obtiene a partir de 1026 kilogramos de maltosa, sabiendo que la eficiencia de cada etapa es del 80 y el 60% respectivamente. Voy a resolver este escenario empleando únicamente factores de conversión. Entonces, comencemos. Lo primero es que las fórmulas moleculares son muy engorrosas, así que en lugar de C12, H22 o 11, voy a llamarlo mal. En lugar de alcohol etílico C2H5OH voy a llamarlo simplemente ALC. Y la sustancia intermediaria la voy a llamar INT. Eso me ayudará a que el factor de conversión no se extienda demasiado. Y para identificarlos de las unidades voy a emplear mayúsculas. Así, por ejemplo, el dato que nos dan, 1026 kilogramos, su identidad maltosa la voy a escribir como mal. Lo que sigue es el paso de kilogramos a kilomoles, que es en esencia semejante a gramos a moles. Lo que debemos hacer es calcular la masa molar de la maltosa. Entonces procedemos a hacer un cálculo rápido, ya debemos hacerlo fácilmente. Lo vamos a hacer con la calculadora para ahorrar tiempo. Y vamos a redondear a sin decimales, ya que las opciones de respuesta van sin decimales. Entonces, un átomo de carbono 12, que se repite 12 veces, más un átomo de hidrógeno 1, que se repite 22 veces, más oxígeno 16, que se repite 11 veces. El resultado es de 342. Entonces, la masa molar de la maltosa es 342 gramos sobre mol, que en este caso lo deberemos relacionar como kilogramos a kilomoles. Pero el valor es el mismo. Un kilomol va a estar relacionado a 342 de la masa molar. Entonces ya lo tengo en kilomoles de maltosa. Ahora vamos a hacer el cálculo de ratios estequiométricos, ideales, teóricos. Es decir, kilomoles de maltosa al primer intermediario. Y el primer intermediario en este caso pues es intermediario. Entonces será kilomoles de INT. Buscamos los números estequiométricos en la primera reacción, que aparentemente no están balanceados. Porque si 12 átomos de carbono entran, necesito también 12 átomos de carbono saliendo. Así que voy a tener que colocar un subíndice en un número estequiométrico de 2. Eso quiere decir que por cada kilomol de maltosa que entran, deben salir 2 kilomoles del intermediario. Pero ese es el intermediario ideal.
Recuerde que esta reacción está dada para una eficiencia de reacción, la cual la podemos interpretar como una probabilidad de éxito. Es decir, de cada mol de reacción que ocurra, solo el 80% va a ser exitosa. Por lo tanto, vamos a multiplicar en este punto el ratio estequiométrico por su probabilidad. La primera probabilidad es del 0.8 u 80%. Y aquí ya estamos teniendo en cuenta el rendimiento de la primera reacción. Entonces ya lo tengo en kilomoles de la primera reacción. Ahora vamos a hacer la del ratio estequiométrico en la segunda reacción. Entonces va a ser kilomoles del intermediario a kilomoles del alcohol. Comenzamos a balancear ahora la segunda ecuación química. Hidrógenos tengo 5 y unos 6. Pero necesito para que se balanceen 12. Por lo tanto multiplico por 2 al alcohol. Ya tengo 12 hidrógenos entrando y 12 hidrógenos saliendo. También vamos a tener 6 oxígenos entrando. 2 por 1, 2. Serían 2 oxígenos de un lado y aquí tendremos 2 del otro. Por lo tanto, voy a multiplicar por 2 al dióxido de carbono para que tengamos 2 por 2, 4, más 2, 6 oxígenos. Y los carbonos ya deberían estar balanceados. 2 por 2, 4, más 2, 6. Por lo que ya tengo el balance de materia de esta ecuación química. Entonces, por cada 2 kilomoles, por cada kilomol del intermediario, vamos a obtener 2 kilomoles del alcohol. Pero eso si la eficiencia fuera completa. Pero esa conversión va a tener una eficiencia de la reacción del 60%. Así que vamos a multiplicar eso por 0.6. Entonces, el uso del rendimiento de la reacción para este caso es siempre multiplicarlo al producto, no al reactante. Hecho esto, pues ya lo tendríamos en moles del alcohol. Y pretendemos obtener eso en masa del alcohol. Por lo tanto, multiplicamos por lo que corresponda a su masa molar. Volvemos a hacer ese cálculo rápidamente. Carbono 12 se repite 2 veces, más el hidrógeno 1 se repite 6 veces, porque 5 más 1 es 6, más 16. El resultado es 46 gramos sobre mol, lo cual lo podemos escribir de esta manera. Por cada kilomol de alcohol, vamos a tener 46 kilomoles de alcohol, kilogramos de alcohol. En el análisis dimensional tenemos lo siguiente: kilogramos de maltosa que multiplica y divide, kilomoles de maltosa que multiplica y divide, kilomoles de intermediario que multiplica y divide, kilomoles de alcohol que multiplica y divide, se cancela. Hacemos la cuadrícula americana en este punto para no confundir o para simplificar o para hacer más claro la operación aritmética. También cancelamos todos los unos presentes y lo único que queda es operar los valores. Entonces 1026 por 2 por 0.8 por 2 por 0.6 por 46 sobre 342. Y no hay nada más que operar. Así que el resultado, 264.96. O, a sin decimales, 265. Por lo tanto, la opción de respuesta más probable es la opción D. Ahora analicemos el mismo escenario por método algebraico. Hallar la masa de alcohol etílico que se obtiene a partir de 1026 kilogramos de maltosa, sabiendo que la eficiencia en cada etapa es del 80 y el 60% respectivamente. Lo que vamos a hacer es invocar la solución de estequiometría por álgebra, ya que en este video vamos a hacer la solución algebraica. La ecuación general es la siguiente. Normalmente para la estequiometría masa-masa tenemos que la masa de la incógnita va a ser relacionada a la masa del dato a través de dos cocientes. El primer cociente de números estequiométricos. El segundo cociente de masas molares. Los asociados a la incógnita van multiplicando. Los asociados al dato van dividiendo. Esto es la fórmula para la estequiometría de masas puras, cuando el rendimiento es completo. Pero cuando el rendimiento es incompleto, lo que debemos hacer es asociar el rendimiento de la reacción a el número estequiométrico del producto clave.
En este caso, el producto clave es la incógnita porque pretendemos calcular algo sobre el alcohol etílico, que es una sustancia que se encuentra en la segunda reacción. Por lo tanto, como el número estequiométrico de la incógnita es el número estequiométrico del producto clave, vamos a multiplicar el rendimiento neto de la reacción a ese número estequiométrico. Lo podemos multiplicar a la derecha o a la izquierda, pues da igual. El orden de los factores no altera el producto. Pero lo que estoy poniendo aquí es el rendimiento neto de la reacción, el rendimiento total. Pero solo me están dando los rendimientos parciales. En el video anterior demostrativo, indicamos que el rendimiento de la reacción funciona como una probabilidad. Por lo tanto, el rendimiento neto de una reacción va a funcionar como una probabilidad neta condicionada. En otras palabras, vamos a multiplicar las probabilidades parciales. Hecho esto, por lo tanto, ya puedo calcular esto en términos de la masa experimental esperable de la sustancia I. Lo que voy a hacer es definir quién va a ser la sustancia I, incógnita, que es el alcohol, que sería C2H5OH. La sustancia dato va a ser la maltosa, que será C12H22O11. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos que los números estequiométricos estén bien escritos. Vamos a balancear primero cada una de las ecuaciones por separado. Están entrando 12 carbonos y estarían saliendo 6, por lo tanto multiplico por 2. De esa manera ya tengo 6 carbonos que entran y 12 carbonos que salen y 12 carbonos que entran. Hidrógenos y oxígenos ya deberían estar balanceados por definición. Miremos únicamente el hidrógeno para no perder tanto tiempo. Tengo 2 por 12, 24 que salen. Tendríamos solo 22 que están entrando de la maltosa, más 2 del agua, 24. Por lo tanto, pues ya tenemos balanceado, vamos a confiar que el oxígeno esté bien hecho. Lo que seguiría es balancear internamente la segunda ecuación. Entonces, para esto me voy a valer de los hidrógenos. En el alcohol vamos a tener 5 y unos 6 hidrógenos saliendo. Pero me están entrando 12. Significa que deben estar saliendo 12 también. Por lo tanto, multiplico por 2. De esa manera ya tendríamos 2 por 1, 2 oxígenos por un lado, 2 por otro, 4 oxígenos saliendo. Pero están entrando 6. Como ya modifiqué el primer número estequiométrico, voy a modificar el segundo número estequiométrico del dióxido de carbono. De esa manera ya tengo 2 por 2, 4, más 2, 6 oxígenos entrando y saliendo. Para carbonos tengo 6 carbonos entrando, tendríamos 2 por 2, 4 y 2, 6. Por lo tanto ya tenemos el balance estequiométrico interno. Ahora debemos hacer el balance estequiométrico de acople. Como tengo 2 moléculas del intermediario saliendo, necesito 2 moléculas del intermediario entrando en la segunda reacción. Eso quiere decir que la segunda reacción la tengo que multiplicar toda por 2. Porque por cada evento de reacción en la primera reacción voy a tener 2 eventos de reacción en la segunda. Así que multiplico por 2 acá, por 2 por 2, 4 y 2 por 2, 4. Eso quiere decir que los números estequiométricos que estamos buscando son 1 en la primera reacción y 4 en la segunda reacción. Ahora necesitamos calcular las masas molares correspondientes. Para el alcohol tendremos lo siguiente: carbono 12 que se repite 2 veces, más 6 hidrógenos, más 1 oxígeno. El resultado es 46, que anotaremos como 46 gramos sobre mol. Para la maltosa, carbono 12 que se repite 12 veces, más 22 hidrógenos, más oxígeno que se repite 11 veces. El resultado 342 gramos sobre mol. Ya tenemos los datos, simplemente es reemplazar. El rendimiento total es igual al producto de los rendimientos parciales. Eso a su vez multiplicado por el ratio estequiométrico. El número estequiométrico de la incógnita, que es el alcohol, es 4. El número estequiométrico del dato, que es la maltosa, es un 1. A su vez multiplicado por la masa molar de la incógnita, que es el alcohol, 46, sobre la masa molar del dato, que es la maltosa, 342. Las unidades ya sabemos que se van a cancelar. A su vez eso multiplicado por la masa de ingreso del dato, 1026 kilogramos. Kilogramos la única unidad de entrada y será la única unidad de salida. Y kilogramos unidad de masa.
justo la variable que pretendemos calcular. Dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. Entonces 0.8 por 0.6 por 4 por 46 por 1026, a su vez dividido entre 342. Los unos los ignoro y el resultado es 264.96, que redondeado a sin decimales es 265 kilogramos. Por lo tanto, la solución correcta es la opción de respuesta D. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.